En 7 días radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Nadie sabe a dónde va, dónde acabará el camino. Empezamos nuestro programa de hoy con este tema que escogió nuestra invitada, la señora vicepresidenta de la República y también ministra de Salud, Mari Munive, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por atender nuestra invitación y le pregunto, lo primero es este tema, ¿cómo se llama? ¿Quién lo canta? ¿Y por qué le gusta? Bueno, más bien, muchísimas gracias por la invitación, don Rodolfo. Se llama Remando Lento, Malpaís, producto nacional. Siempre me ha encantado consumir producto nacional y entre estos, Malpaís habla mucho de Costa Rica, de los sentimientos, pero en este preciso momento esta canción significa algo muy particular para mí, porque es un cambio en el cual me estoy enfrentando justo a media vida, ¿verdad? Valorando que la sobrevida del costarricense, ¿verdad? Dura como en las mujeres un poquitillo más de los 80 años y yo me encuentro ya rayando un poquitillo más allá de los 40, entonces a media vida con varios cambios, pero siempre mirando hacia el viento y continuando avanzando y mientras ahí vayan mis dos tesoros, seguimos adelante. Usted es más joven que yo. Ah, bueno, qué dicho. Usted es más joven que yo. Pero yo creo que a todos, y posiblemente cuando usted alcance mi edad, también va a seguir un poco esa sensación de que vienen preguntas existenciales. Es normal, ¿verdad? Es parte de la vida. Sí. Remando Lento se llama este tema, entonces. Por el nombre, yo realmente no conozco el tema, pero por el nombre es como ir despacio, tranquilo. Porque precisa. Así es, esa es la idea. Exacto. Despacio y con buena letra para poder llegar realmente al puerto que se tiene que llegar. ¿Ha cambiado mucho usted con la mujer que tenía 18 años? Yo creo que sí. Con respecto a lo que me encuentro ejerciendo, sí, bastante, pero con una mentalidad muy similar en cuanto a una visión de objetivo y de alcance de metas. Desde joven siempre me caractericé por eso. Ahí es donde se han ido transformando conforme pasa el tiempo y a veces uno no se explica cómo es que uno llega a este puerto, ¿verdad? Porque no era algo que uno vislumbraba, pero yo soy creyente y creo que los caminos de Dios a veces son un poco inciertos o tal vez no son tan claros a la hora de uno tratar o al menos de transitarlos. Uno tal vez no los entiende. No los entiende en este momento, pero conforme van pasando los años uno dice, mira. Eso era. Eso era. Razón. Por eso me hizo transitar por aquí. Pero he tratado conforme pasan los años de ir confiando más en que si por ahí va el camino, entonces dejarme llevar y digo, algún propósito tiene y vea ahora el propósito que estoy cumpliendo. Bueno, vamos a hablar largo y tendido acerca de usted, de sus propósitos, de sus experiencias. Empecemos por sus apellidos, poco comunes. Sí, un poco. Mis papás son peruanos, migrantes peruanos que llegaron por ahí del 78, 79 a este país, entonces por ahí en Munive. Y por ahí de la Segunda Guerra Mundial, mucho de las personas que vivían y que no querían estar involucradas directamente en la Primera o Segunda Guerra Mundial migraron a Sudamérica. Entonces, parte de mi ascendencia alemana, por ahí el Müller, de parte de mi mamá, es de este tipo, digamos, de migrantes. Entonces se asentaron en Sudamérica, en un poblado en Perú, y ahí viene esta línea. ¿Por qué vinieron sus papás? En ese momento mis papás trabajaban para la Marina Mercante. Mi papá era dibujante, mi mamá es secretaria y la situación en Perú no estaba como del todo bien. Se ofreció una oportunidad para, en el momento en que se estaba construyendo el Museo de Oro, jalar personal técnico para poder trabajar en la construcción y todo eso. El que queda debajo de la Plaza de la Cultura. Exactamente, eso es lo que me cuentan. Y ahí vino primero mi papá y después vino mi mamá. ¿Y se quedaron
¿El plan era quedarse ya para siempre o era estar apenas unos meses? Creo que era un trabajo por unos años, pero les encantó. Realmente era una Costa Rica que ellos ni siquiera se imaginaban. Me decían que comparado con otros países, sobre todo mi papá que había viajado un poco más por Sudamérica, era un paraíso en el cual la gente era muy bondadosa, muy tranquila, muy pacífica, no había ejército, había seguridad por doquier comparado con la situación que ellos vivían en Perú y en otros países aledaños. Entonces, realmente vieron un potencial para poder asir y aquí se quedaron. ¿Dónde nació usted? Creo que mis papás me relatan que estuvieron viviendo inicialmente en Barrio Escalante, después de ahí pasaron a Higuito de Desamparados y ahí fue donde yo estuve viviendo, digamos, la primera infancia. O sea, su niñez la recuerda en Higuito. Sí, me acuerdo que me daban esas monedas de 10 o 20 colones para ir a comprar a la pulpería de la esquina que quedaba ya en esos tiempos en los que uno podía ir caminando tranquilamente. Exactamente. Y con eso se compró un montón de azúcar, arroz y un montón de cosas, me acuerdo. Pero de ahí, digamos, ya cuando iba a hacer el cambio a entrar a la escuela, me acuerdo que fue que nos trasladamos a Tibás y después de Tibás ya yo viví ahí hasta terminando la universidad. ¿Qué parte de Tibás? En Las Rosas de Tibás. Ajá, ¿cómo no? Y después de ahí creo que emigramos como hay cuadras de cuadras hasta llegar como casi Cuatro Reinas. Ajá. Ah, bueno, entonces conoce bien el sur y el norte. Exactamente. ¿De chiquilla quería ser doctora? ¿O qué quería ser? De chiquitilla me encantaban los animales. Entonces yo decía, seguro yo quiero ser veterinaria. Pero ¿Chiquilla qué edad? ¿6 años? 7 años? No. Tal ¿Más? vez como en la primaria, por ahí de los 9, 10 años. Pero tuve una experiencia como que hizo que me marcara y cambió todo. ¿Te mordió un perro? No, ojalá hubiera sido eso. Peor todavía. Fui me acuerdo que no me acuerdo si con mi papá o mi mamá, a llevar a uno de nuestros perros porque tenía algo, ¿verdad? Donde un veterinario que era como más familiar, ¿verdad? Que veterinario propiamente, de esa gente que está en la comunidad y se hace, digamos que parte de la familia. Y cuando fuimos a llevarlo, llega y nos hizo, no, todavía no entren, porque estamos acostumbrados como a entrar y jugar con los perritos que estaban adentro y todo. Dice, no, todavía no entre. Y en eso yo observo al fondo y veo como toda la mesa un poco ensangrentada y todo. Y yo, qué raro que habrá pasado. En eso el rato sale con unas bolsas, las deposita afuera y todo. Y le empieza a contar a mi papá que en la mañana habían vendido como unos perritos y que los padres tal vez un poco irresponsablemente se los habían dado a un niño, digamos chiquitico, como de 2 años, y lo tiró como de un segundo o tercer piso. Y tuvo que dormirlo porque el daño era tan severo que no hubo forma de rescatarlo. Yo cuando escuché esa noticia y cuando escuché eso, yo dije, jamás, yo tener que dormir a un animal porque no puedo hacer más por él, eso no se hace. Entonces yo dije, no, a mí me encanta la biología, me encanta el funcionamiento, digamos, del cuerpo y todo eso. Entonces uno siempre pelea y lucha por el ser humano, independientemente del estado en el que se encuentre. Y ahí yo creo que hice como el clic, ¿verdad? No, a mí me gusta la medicina. También tuve frecuentes visitas a servicios de urgencias, en donde me dejaron un poco marcada el cambio con el que yo iba. Padecía mucho de migrañas, migrañas bastante severas y iba muy mal. Y me acuerdo que después de esas pócimas mágicas que le ponían a uno, ¿verdad? Salía súper bien. Y esa sensación de bienestar y yo decía, no, esto es mágico. Cómo ellos, ¿verdad? Después de hacerle una serie de preguntas, hacer una prescripción, uno puede irse bien. Y yo siempre he sido como muy observadora, y sobre todo a mi alrededor. Y veía también cómo gente llegaba en esa condición de vulnerabilidad completa, en donde usted se siente que no vale ni una peseta, ¿verdad? Y entrega su ser a otra persona que en la santa teoría tiene el conocimiento para poder rescatar esa dignidad que usted tiene, por lo menos, y volverle a dar ese respiro de humanidad. Y yo dije, no, qué interesante. Y ahí, digamos, diferentes experiencias fueron aunándolo hasta que yo dije, no, yo quiero ser médico. Y ahí cambió mucho, como le digo, yo desde
chiquilla tenía esa visión de alcance de metas. Mi familia era de escasos recursos, entonces yo estuve en un colegio público, en ese momento subvencionado, que era el Conservatorio de Castella, que fue de las mejores experiencias que pueda yo haber tenido, en donde respiré el arte, aprendí del arte, comí y viví el arte. ¿Qué era lo que más le gustaba? Ahí saqué viola y teatro. Me encantaba la expresión. Entonces, yo después dije, no, si yo quiero tener una vida más académica e ingresar a la Universidad de Costa Rica, que era en ese momento la única posibilidad que tenía para poder acceder a una carrera como medicina, no puedo seguir en el Conservatorio de Castella. Y ahí fue donde, sentándome con los orientadores, ellos mismos me dijeron, por determinadas circunstancias, vea, lo mejor es que usted se vaya a un colegio académico para que pueda tener ciertas materias y ciertos reforzamientos que tal vez aquí no le pueden dar. Entonces, vea, las orientadoras siempre fueron para mí una luz, ¿verdad? Las bibliotecólogas y todas estas personas que de alguna manera ven algún interés o algo diferente en uno y le empiezan a incentivar o por lo menos a dar ciertos impulsos, porque mis papás ninguno fue profesional, entonces tal vez no tenían esa visión. Y mi mamá creció en una familia muy tradicional, en donde la visión de ella era ojalá ser una excelente ama de casa, tener hijos y casarme. Me acuerdo que me decía, con un ingeniero, con un médico. Entonces yo por dentro decía, no mami, es que yo voy a ser médico, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es parte, digamos, de esos paradigmas que uno tiene que ir rompiendo y sobre todo leyendo mucho me di cuenta que había un mundo diferente, muy diferente al que tal vez uno vive y que la lectura lo trasciende a uno a ese espacio, ¿verdad?, en el que tal vez uno no puede tener la oportunidad de vivir si no es con recursos. Entonces, bueno, para mí la lectura también fue otra manera de generar este cambio. De ahí que, bueno, las orientadoras y todo me impulsaron, hice el cambio, me hicieron todos los papeles y los trámites, porque gracias a Dios también se me facilita un poco el aprendizaje. Entonces tenía muy buenas calificaciones. Hicieron los trámites para yo entrar a un colegio científico, pero cuando hice los exámenes, ellos mismos me dijeron que debido a la currícula o tal vez el contenido curricular que tenía el Conservatorio de Castella, más reforzado en esos momentos en la parte artística que académica, no iba a completar muchos de los ítems y obviamente no pasé. Ingresé al Mauro Fernández, ¿verdad? El famoso, el incomparable Mauro Fernández. Hable bien de ese, porque yo salí de ahí, tenga cuidado. Solo gente pura vida y buena casta. Pero entonces, de ahí estuve cuarto y quinto año. Pero fueron, digamos, de las cosas que uno dice, por algún propósito uno está en este colegio. El Castella era un colegio donde usted desde primer grado hasta arriba, ¿verdad? Casi que es una familia que va usted creciendo con ella, viviendo con ella, conociéndose. Uno termina con, me acuerdo que en ese momento teníamos 2 grupos como de 20 personas y llego yo al Mauro, me acuerdo que era la sección 10-7, donde eran 40 personas. En el 11º yo estaba en la 11-8 y todavía había 11-9. Y eran 40 personas que uno decía, ¿qué es esto? Es muy grande. No, grandísimo. Pero a lo que me refiero era eso tal vez uno nunca lo había vivido, pero sobre todo nunca había tenido como ese roce con de todo, ¿verdad? En donde el Castella, por más privado que fuera y todo, éramos una familia y era como muy sanito. Y el Mauro no es que no era tan sanito, pero tenía más pueblo, ¿verdad? Tenía más de las cosas que me ayudaron muchísimo a comprender mucha de la vulnerabilidad que vive nuestra adolescencia y juventud en este momento. Exactamente, el mundo real. Yo veía conductas tal vez nocivas, autolesionantes, venta de drogas, pleitos afuera, de todo. Compañeras que quedaban embarazadas durante el ciclo lectivo y llegaban con hermosos overoles, ¿verdad?, a continuar sus estudios. O sea, fue una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas que yo dije, puchica, gracias a Dios viví esto, porque si no la UCR me hubiera comido vivita, porque la UCR también es otra vida. Exactamente. Y de ahí que, gracias a Dios, ¿verdad?, digo yo, y al contenido académico que me brindó el incomparable Mauro Fernández, pude entrar de una vez. Y presumo que, al igual que yo, entró con beca a la UCR. Por supuesto, beca 11, ¿verdad? Tuve excelencia académica, pero también tenía una demanda socioeconómica, entonces me ayudaban con de todo. O sea,
créame que si no hubiese sido por todas las ayudas estatales, no sería la persona Comió en que el soy comedor ahora. estudiantil. Con los tiquetes del comedor, Yo rosaditos y también unos blancos. comí, eran verdes los míos. Imagínese. Pero oiga, ese comedor es excelente. Sí. Era, porque creo Sí. que ya no existe. Vea, justo el día de ayer hice una limpia en mi casa, así, y saqué muchos de los libros que no solo había tenido desde toda mi época universitaria, sino también que había adquirido a lo largo de los años. Y quise hacer un cambio, ¿verdad? Saqué todo y yo dije, tantos años y tanta vida que yo le dediqué al estudio y sobre todo a pasar horas de horas en la biblioteca de salud, voy a donar todo esto. Y para mí fue algo tan doloroso, pero que yo tuve que llevar y escoltarlos hasta entregárselos a la bibliotecóloga, ¿verdad? Que por dicha era la misma, me reconoció y todo, ¿y cómo está? Entonces se los entregué, yo aquí les estoy entregando mis tesoros, no se preocupe, vean, aquí se los vamos a cuidar, muchísimas gracias y todo. Pero a eso me refiero, o sea, es devolver mucho de todo que me dio realmente el Estado para yo poder estar aquí conversando y sobre todo con el contenido de conocimiento, con el contenido y el bagaje laboral que ahora puedo tener gracias a todo esto. No, y el ambiente del colegio y el ambiente de la universidad, estuvimos en el mismo colegio y en la misma universidad. Opa, mira. Es distinto, pero yo lo disfruté enormemente. Sí. Me parece, por lo que usted me dice, que también lo disfrutó. Sí. Me imagino que comió cangrejo dulce con jugo de naranja. Sí, la canela. De la canela, que todavía existe. Sí. Corriendo a sacar copias. Lo único que no me daban era dinero en efectivo, me acuerdo. Entonces, vea, de las cosas de la vida, yo le pedí a mi mamá que por favor me matriculara en contabilidad, porque daban algún técnico en el Mario Fernández, ¿se acuerda? Pero me metió en secretariado, porque el sueño de ella era que yo fuera secretaria. Y yo, bueno, no importa, aprendí mecanografía. Pero, vea, me sirvió, porque yo necesitaba plata para los pases. Y entonces me iba a Casablanca y a estos lugares que estaban afuera a pasar las tesis y ahí obtenía los recursos ¿de verdad? Para poder ir. O sea, en la calle La Amargura. En la calle La Amargura, me acuerdo que se llama Casablanca el lugar, a la par, y ahí se acuerda que todo el mundo pasaba tesis. Sí. Y en mecanografía fue, vea, realmente la herramienta, el machete para poder sobrevivir. Yo dije, ve, todo pasa por algo. Y ahí fue donde poco a poco la cosa fue mejorando. En segundo año, bueno, mentira, me retrasé en la U, porque en la U hace uno pretil 1 y pretil 2, desafortunadamente. Más o menos. Entonces, pero son las cosas que uno tiene que tomar decisiones y que gracias a Dios uno tiene ángeles a la par que le dicen, ¿usted qué quiere? Seguir estudiando, porque yo tengo muchos compañeros, ¿verdad?, que pudieron haber sido colegas y que se quedaron haciendo pretil 1, 2, 3 y llevan por el 10 y ahí siguen. O desertaron, o ahí se encuentran todavía vagando por esos lugares. Pero siempre esos ángeles que le dicen, bueno, ¿y usted qué pretende hacer? Y yo no, aquí yo vine con un propósito, con un objetivo, continuamos con ese objetivo. Y salimos de pretil y continuamos la carrera. Porque sí, es una carrera muy demandante. Usted tiene que estar ahí 24/7, 365. Me imagino que usted tiene que llevar no sé si todavía lo aplican, había que llevar un ciclo de biociencias primero, ¿verdad? Todos los que quieren estudiar un montón de carreras relacionadas en alguna medida tienen que llevar el mismo ciclo. En los tiempos en que yo estudié, ¿verdad?, porque ya ha cambiado un poco la currícula, el primer año era, bueno, de siempre la humanidades, ¿verdad?, que siempre había que llevarla, semanario nacional, que esas son parte de una artística, la deportiva. Y aparte de eso, me acuerdo que había que llevar química médica, que era como química 1 y 2 juntas. Física, bueno, ahí me decían que física de Paco y Lola, ¿verdad? Porque la física de ciencias de la vida era como de Paco y Lola para los ingenieros. Estadística, cálculo 1, Dios mío, cómo me acuerdo, cálculo 1. Biología, los laboratorios respectivos de todo, ¿verdad? Todo eso en el primer año. Porque ya en el segundo año usted entra a las anatomías, histologías y las temibles fisio y bioqui, que eran, ¿verdad?, la cosa más terrible del mundo mundial. Pero bueno, ahí después de eso, ahora sí usted entra al mundo hospitalario. Y ahí usted casi que ya no regresa a la U, solamente a las rotaciones que están en los hospitales, y regresa a la U creo que para las farmas, que sí ahí se dan las 4 farmacologías y algunos cursos adicionales. Regresa a la UCR a llevar los cursos, pero todo lo demás ya son rotaciones hospitalarias. ¿Qué es lo más bonito y lo más feo de ser médico?
Ok. Porque todo tiene que tener algo Por feo, supuesto, ¿eh? por Y, algo, supuesto. y cosas muy bonitas. Lo más feo y lo más bonito. Vea, creo que lo más feo tal vez, y ahora tal vez yo lo estoy viendo, es que usted tiene que dedicar tanto tiempo, esfuerzo y energía a estudiar y a poder, digamos que, sacar ciertas tareas adelante, que usted tal vez se priva de vivir. Vivir, digamos, conceptualizándolo como... Sobre todo en esa época de la vida, ¿eh? Sí, joven, porque uno pasa estudiando, yo pasé estudiando hasta los 20, 30 y resto de años, y sigo estudiando, ¿verdad? O sea, porque yo me acuerdo todos los de otras carreras o amigos o hermanos de compañeros que nos sentábamos y la palmábamos toda la noche. Ellos salían, íbamos a tal lado y a veces fiestas o cumpleaños o celebraciones de familiares o hasta un diciembre que todo el mundo salía, nosotros nada, a estudiar, a seguir estudiando, a seguir estudiando. Eso tal vez es como lo que uno podría decir que extraña, pero bueno, lo que no se vivió tal vez no se extraña tanto, pero sí, yo resiento un poquitillo. Yo tuve a mis hijas cuando era R1, que el R1 uno le llama cuando está en el primer año de residencia, que es cuando uno hace la especialidad médica. Y yo tuve gemelas, entonces fue muy duro porque yo casi no recuerdo el primer año. Estaba entre las guardias, entre estar con ellas para llevarlas a determinadas citas y controles, entre estudiar y darle continuidad a la parte laboral, fue muy duro. Entonces eso de tener ese tiempo con ellas, esa hora de lactancia, mentira, ¿verdad? Entonces, tal vez esa dedicación no la puede tener uno en este tipo de carreras que son ¿Y realmente... lo mejor? Es tener la posibilidad de, ante una valoración de una persona, hacerla sentir desde lo más mal que viene de la vulnerabilidad más terrible, hasta volverle a dar esa calidad de ser humano. Y que después le digan, muchas gracias porque gracias a usted ahora me siento bien. O ni siquiera con el agradecimiento, solamente con ver a esa persona, volverse a insertar a su familia, verla abrazar a esos hijos, ver que puede uno regalar ese bienestar, eso no tiene precio. ¿Ha visto series de doctores y médicos? Sí, me acuerdo no que era tiene mucho fan tiempo de ER en el tiempo que tenía tiempo. Luego, olvídelo. No es apegada, bueno, quiero decir, no sé nada, pero me imagino que hay mucho, o mejor dicho, de las series que he visto, ¿cuál es la más cercana a la realidad de una sala de urgencias o de una sala de médicos? ER es muy interesante, era como creo que la más cercana. Estas de Doctor House y todo, son muy rajadas en Doctor el sentido House de es que, buenísima. Sí, pero no, es buenísima. Mentira que usted va a tener con 4 asistentes que son especialistas, un solo paciente Doctor House, sí. Y bueno, y hacer ese tipo de diagnósticos casi que Sherlock Holmescos, sí, o sea, en una ocurrencia, tomándose un trago de whisky se le ocurre la solución. Sí, son garbanzos de libra, pero bueno, es muy entretenido tal vez para las personas. Realmente la patología que se ve es la más frecuente y los garbanzos de libra son los que uno ve en los centros hospitalarios y sí pasa cierto tiempo. Garbanzos de libra es ese... Esos diagnósticos que son bien raros, de patologías o enfermedades bien extrañas y que sí requieren toda una batería, no solo de especialistas que le pongan cabeza a eso, sino de estudios, de apoyo, de imágenes, de laboratorio, para poder llegar a esto que desafortunadamente muchas veces con lo más frecuente no se logra diagnosticar. Pero al fin y al cabo... O sea, los diagnósticos de House son irreales. No, son reales porque son agarrados de los diagnósticos más infrecuentes. Entonces agarran esas enfermedades casos rarísimos. Exacto, y las ponen ahí. Sí, uno más o menos aprende terminología médica. Yo no sabía que existía algo que se llamaba Cushing. Ahora el problema, es la única opción que yo le tengo a decir es que el primer diagnóstico siempre es Cushing, ¿verdad? Siempre va fallando, pero el primero que dicen es eso. Sí, pero, o sea, esos son los ejercicios a veces diagnósticos que uno hace a la hora de las rotaciones cuando lo están evaluando, sobre todo en medicina interna. Pero digamos que como ejercicio para poder enseñarle a las personas cuál es el día a día de un médico, de ahí puede ser por lo menos desde la parte, tienen que vender como esa parte emocionante, pero creo que al fin y al cabo todas terminan en mostrar una realidad, que es una persona en su peor estado entregando absolutamente toda su confianza a una persona que tiene un conocimiento para poderla sacar adelante. ¿Cómo se llaman sus hijas? Sofía y Ariana.
Sofía y Ariana, Ariana, ¿qué edad tienen? 13 años. ¿Quieren estudiar medicina? No, Ninguna. por el momento no. Y principalmente porque ellas han visto mucho, digamos que la dedicación y el esfuerzo que conlleva esta carrera. Y yo también se los he dejado ver. Yo soy una mamá que da calidad de tiempo y no cantidad de tiempo. Y al tener 2 hijas mujeres, a mí me ha importado mucho dar ese ejemplo. Sobre todo, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual usted o es mamá, o es profesional, o es esposa, o. Y eso no es justo. Usted también puede ser varias cosas a la vez. Hace poco, asumiendo el ministerio, tengo ahora 2 viceministros hombres. Y créanme que yo soy de las personas que jala mujeres, que quiero que mujeres tengan puestos de liderazgo, porque es muy importante que podamos darles esas opciones a otras. Y me llamó la atención que al llamar a mujeres, me dijeron todas las causas y justificantes de por qué no podrían acceder a un tipo de puesto de estos. Pero cuando yo les preguntaba lo mismo a hombres que también pueden ser casados y tienen hijos, ninguno me mencionaba esto. Uno sí me dijo, voy a consultarlo con mi señora para poder, digamos, llegar a acuerdos, principalmente por el asunto del tiempo. ¿Cuándo se va a volver a presentar una oportunidad para poder, un puesto que es netamente político, poderlo optar por competencias o por idoneidad? Ahí es donde yo les decía, ¿verdad? Piénsenlo bien. Y a veces eso también está muy arraigado patriarcalmente. Y yo trato todos los días de inculcarle eso a mis hijas, de que ustedes pueden comerse el mundo, pueden alcanzar la meta que ustedes quieran, pueden llegar hasta donde sean, siempre y cuando sea lo que ustedes quieran. Que ser mujeres más bien les da una visión muy diferente de las cosas, pero que no se limiten, porque vivimos en mundos en los que hay una exigencia personal, pero también laboral, y tienen que tratar de coexistir esos mundos de alguna u otra manera. Si bien es cierto, un hijo cambia la vida, un par de gemelas debe ser un bombazo inicialmente, sobre todo, digamos, si son los primeros. ¿Qué cree usted? Que hasta lo que uno piensa, que a veces uno batalla para dormirlo, dormir el uno, ahora, ¿cómo hace uno para dormir 2 y que ninguno despierta el otro? Porque me imagino que eso pasa. Sí, vean, tal vez le explico un poquitillo. Yo tuve un embarazo bastante complejo. Desde casi que la primera semana que me di cuenta que estaba embarazada, tuve una amenaza de parto pretérmino. Tenía un hematoma retrocorial, que es ahí como que la bolsita estaba muy pesada, entonces se llenaba de sangre y me decían que podría abortarlas en cualquier momento. Entonces me mandaron a descansar y a dormir desde el día 1 casi. Y pasé acostada todos los meses hasta que ellas quisieron llegar. Uh-huh. Pasé después mucho tiempo hospitalizada en amenazas de parto prematuro, pretérmino, hasta que llegué a las 33 semanas. Normalmente un embarazo dura entre 38 y 41 semanas, ¿verdad? Que 37 y 41 semanas que se dice que ya de término, ellas nacieron prematuras, 33 semanas. Uh-huh. Entonces, no pesaban nada, eran chiquiticas. No, ojalá fueran chiquiticas, eran gigantes. Ah, eran gigantes. Sí, 46 centímetros, 45 centímetros una, y pesó una 2050 y 2075 para ser prematura. Por eso es que ya yo no las aguantaba, eran demasiado grandes para mí. Pero a la hora de nacer, ellas nacieron con membrana hialina, que es como con dificultad respiratoria, uh-huh. Y una nació con, digamos que, otros problemitas. Entonces estuvieron una semana y restillo, y la otra como 2 semanas en las unidades de cuidado intensivo. Y ahí aprenden a ser como militares, ¿verdad? Cada 4 horas les dan de comer, les dan esto, etc. Una vez que salieron, digamos, de esto, en la casa, seguimos con la rutina militar. Entonces, realmente, creo que Dios nunca da más cargas de las que uno pueda soportar. Y aunque eran dos chiquillas muy buenas. O sea, nunca lloraban las 2 al mismo tiempo. Creo que solo una vez pasó en todo lo que yo recuerdo, y ese día me podía volver loca. Pero casi que sería mejor que lloren al mismo tiempo, pensándolo bien, que una llore un rato y que apenas termine empieza la otra. Cuando usted está solo, no. Porque cuando usted está solo, cuesta
estar con las dos alzadas y con dos mamulonas alzadas. Entonces, eso de que dicen, acomódese usted una aquí, acomódese, o sea, cuando usted le toca estar de ese lado, es muy difícil. Y no porque no tuviese en ese momento al papá de mis hijas, que es un excelente papá, pero él tenía que trabajar y yo tenía que cuidarlas, ¿verdad? Momentáneamente en los primeros meses. Después ya tuve que empezar a trabajar y, como le digo, Dios todo lo hace, porque me puso por lo menos por 6 meses a una persona que me pudo cuidar a las chiquitillas cuando estaban pequeñitas y después ya a una persona que las cuidó toda la infancia. Y entonces yo ya podía irme tranquila, confiada de que estaban en buenas manos. Pero así como una red de apoyo que uno dice que el papá, que el tío, que el abuelo, que yo nunca tuve, pero tuve personas que pudieron dar ese sostén en esos tiempos. Los abuelos, qué importantes son. Qué Sí. importantes son. Sí. Y lo otro que yo pienso, esos son 2 y hay gente que tiene 3, 4 y he escuchado Demasiado casos valientes. de 5. Sí. Pero como le digo, Diosito sabía que yo ocupaba nada más 2. Es más, las mandó así porque dijo, esta mujer después de uno no va a querer tener ni medio más. Entonces dijo, pla, de una vez. Ya en su familia había, ¿verdad que un factor hereditario muy La importante en el mujer tema? tiene la posibilidad de dividir el óvulo, que es como la forma del factor hereditario. Yo dividí el óvulo, porque no fueron 2 ovulaciones. Yo pensaba que no, pero yo no conocía a mi familia, digamos en Perú, hasta ya grande, hace, ¿qué será? Unos 5 o 6 años que tuve la oportunidad de ir y conocí a una prima que tenía 11 hijos y de ellos eran porque 3 habían sido pares. Y yo, ok, ya tenemos el porqué. Entonces es posible que sus hijas también, o no, se brinca, como algunas cosas que se brincan una generación. No. La posibilidad existe, pero eso son posibilidades, creo que es una como en 10,000 embarazos o 100,000 embarazos, o sea, es algo muy extraño, pero obviamente ahora por la fertilización in vitro y otro tipo de procedimientos, ¿Cómo no? pero más que todo por insertar más de un óvulo, se generan estos embarazos múltiples. Esto de gemelas, digamos, idénticas que llama la gente, ¿verdad? O que de un óvulo se dividen en 2, 3, 4, sí es bastante rarito. Eso son idénticas. Pues eso dicen, ¿verdad? Pero usted las distingue, me imagino. De ahí, hasta de carácter son bien diferentes. Si usted las tuvo, tiene que distinguirlas físicamente, pero sí. yo he escuchado gente que se hace pasar por el hermano para un examen o para alguna cuestión, o pruebas de manejo y cosas así. Sí. Yo les cuento esto, por dicha ya ahora más grandecillas sí se diferencian bastante bien, pero más chiquitillas sí hacían sus travesurillas. Ya las profesoras nos contaban. O siempre han estado después de cierto tiempo, lo que nos recomiendan, porque ellas generan como, digamos, cualidades complementarias. Entonces, como siempre pasan tan juntas, ya la recomendación es después de un tiempo que estén separadas. Así es, yo he escuchado que los separan. Para que ellas sean en su percepción se desarrollen individuos individualmente independientes también, claro. Y no complementen con su gemela. Ahí es donde entonces a veces una salía y se metía a la clase de la otra y se sentaba. A veces los compañerillos que eran más cercanos sí los reconocían, pero la profesora o el profesor no. Y entonces... Pero era por broma. Por broma, por supuesto. Doña Mari, recomiéndeme un libro para el fin de semana. Usted me dijo que le gustaba leer. Ojalá que no sea de política, sino algo para que alguien se entretenga el fin de semana. Y puede ser viejillo, no importa. Ojalá se pueda conseguir con facilidad, ¿verdad? Pero recomiéndeme algo. Vea, justamente le voy a recomendar el que me empecé a leer. Yo... tengo como un problema con el sueño por las guardias y todo, que ahí como me levanto muy... Sí, me levanto a veces en la madrugada. Bueno, se le pasa a todos. Y empecé a leer uno que es un libro que uno tiene que repasar de vez en cuando, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Se los recomiendo, es chiquitito, se lee y se digiere fácil. Si usted tiene un poco más de detenimiento, léalo con tranquilidad porque le da muchas de qué se trata. Lecciones de vida. Se trata de un caballero que tiene una familia. Esta familia está conformada por su esposa, ¿verdad? Y un hijo, y que él se autopercibe como una persona, digamos, valiente, amorosa, ¿verdad? Y que por eso es caballero. Pero cada vez quiere ir a más batallas, quiere ir, digamos que a enfrentarse a estos castillos y a rescatar princesas.
y cada vez menos sale de su armadura. Es tal la forma en la que se queda en esta armadura que no puede salir de ella en un momento dado. Cuando trata de acercarse a su esposa y a su hijo, ya ellos más bien ni siquiera recuerdan cómo era. La esposa lo muestra, ¿verdad?, en una foto, en una repisa, se lo enseña al hijo, ¿verdad?, decirle, así se veía, ¿verdad? Y cuando ya él trata, porque ya la esposa dice, hasta aquí, ya estoy cansado, de quitarse la armadura, no lo logra. Y posterior a eso, entonces, pasan una serie de cosas en las cuales son cambios que se tienen que dar para que él perciba tal vez ciertas circunstancias o variables en su vida que lo llevaron a asirse tanto a esta armadura y que al fin y al cabo en ese transitar va a terminar quitándosela. Entonces es muy bonito porque yo creo que todas las personas pasamos por diferentes momentos y independientemente del momento en que estamos pasando, siempre algo nos toca. Entonces, no se los voy a contar para no acabarles el cuento, claro, pero se los recomiendo. Es digamos que chiquitita y creo que está libre en la web. Yo lo he visto en librerías con mucha frecuencia. No es un libro tan nuevo, de hecho, No, tiene sus años. Es viejo, es bastante viejo. Yo lo tiene leí. sus 20 años, tal vez, ¿no? Probablemente más, porque yo lo leí cuando estaba estudiando medicina. En un curso, me acuerdo, de psicología de la salud, nos lo dieron justo para poder tener una autopercepción y en qué momento estábamos. Y es algo que a uno le recomiendan leer periódicamente, porque la vida es momentos y ciclos, ¿verdad? Y se transforma dependiendo de la etapa normativa en la que nos encontremos. Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. Así es. Ya después de cierta edad, yo no había pensado nunca en los anteojos, ahora me cuesta ver el celular. Sí. ¿Verdad? Entonces, cada quien con su patín en las distintas épocas de la vida. ¿Usted tiene redes sociales? Sí, señor. ¿Le gustan? Ok, tengo una personal que obviamente por estar ahora con esta investidura no volví a tocar. Tengo las oficiales, Facebook, Twitter, Instagram. Personales no. Personales no. Antes sí tenía. Por lo Tengo, que me está diciendo. sí, tengo. De antes sí, pero después, digamos, en este lapso de tiempo, como figura pública, por decirlo así, ya las congelé para poder tener las oficiales. Es todo el mundo las redes sociales. Sí. Que hay que saber navegar y enseñarle a nuestros hijos a navegar. Sí, pero sobre todo tratar de comunicar la verdad. Es un mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía, desafortunadamente, a veces hace más daño que otra cosa. Si uno usa las redes sociales adecuadamente, pueden ser una herramienta poderosa de comunicación y de transformar personas y de alcances increíbles y de llegar a personas y a tocar a esas personas casi como si usted las tuviera a la par. Pero desafortunadamente para lo que han servido las redes sociales es para mostrar un mundo ficticio, algo que no existe, algo que no es real. Entonces, tal vez... O para sacar a veces lo peor del ser humano con respecto a críticas o ataques personales. Exactamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil a través de la persona enfrente decir cosas que usted jamás le diría a otra persona si usted la tiene enfrente. Entonces, la cobardía es muy sencillo para tapar la verdad a través de la virtualidad. Pero lo más problemático es que estamos haciendo crecer y creer a una generación nueva que ya vive y nace con este tipo de aparatitos, ¿verdad? Que el mundo que se refleja en las redes sociales es el mundo real. Y cuando llegan a enfrentarse al mundo real, a una entrevista de trabajo, a tratar de generar estas habilidades blandas de comunicación, de liderazgo, de empatía, entre otras, no lo logran porque todo lo que han tenido es una interrelación virtual. Y ahí es donde yo digo que tenemos como padres una gran responsabilidad. No, y a veces uno conoce, doña María, una persona que es muy activa en redes sociales y que uno tiene una percepción de esa persona en redes sociales. Cuando uno la conoce en la vida real, es otra persona. Exacto. Mucho más introvertida, mucho más insegura, pero en redes sociales cambia. Pero tiene usted razón, tal vez el estar mucho en ese mundo virtual nos quita habilidades blandas vitales para la vida, como interactuar, como trabajar en grupo. Sí. O algo tan... Leyendo libros de Oppenheimer, ¿verdad? Y sobre todo eso de que
muchas de las profesiones que van a desaparecer mediante la inteligencia artificial, Así es. hay algo que nunca va a desaparecer y es esto. Una máquina no puede interrelacionar, no puede con solo verlo, tal vez ver sus sentimientos, puede sentir mediante modificaciones en su tonalidad si hay algo que pasa que puede, digamos, generar una recomendación. La psicología va a tener un boom. Yo creo, donde la interfase, por decirle de alguna manera, tiene que ser un humano como la psicología. O sea, ¿quién le va a hablar a una inteligencia artificial? Pues eso se está dando desafortunadamente. Pero va a volver. Creo No. que el humano va a... Y lo decir otra cosa, una labor como la enfermería. Sí. Yo no sé tanto los doctores, pero la enfermería donde sí se ocupa, o los cuidadores. Yo no me imagino inteligencia artificial cuidando a alguien. No, pero es que, digamos, lo que a un ser humano no le pueden quitar es su humanidad. Y esa humanidad involucra mucho esta capacidad de interrelacionarse con sus pares, con otras personas, de sentir compasión, de sentir empatía. Y la única forma es mediante el tú a tú. Por eso creo que el tiempo de pandemia fue tan duro para muchas personas que no pudieron tener esa cercanía o ese abrazo que al fin y al cabo es el que libera ciertos neurotransmisores en nosotros y nos hacen sentir feliz, placer y sobre todo con esa tranquilidad y paz que muchas veces no la da algo tan frío como una maquinita de estas. Y esas son las generaciones que están, digamos que consumiendo y creyendo que esta es la realidad. Ahora justamente hablaba usted un poco de la parte laboral cuando empezamos, y esa parte laboral que es tan importante a veces en el reclutamiento y que nos ha tocado a nosotros, digamos que incursionar en un mundo de mucho reclutamiento por idoneidad. A veces usted ve los currículums impresionantes, las maestrías y los posgrados de la China y la Conchinchina, pero cuando usted lo sienta a poder hacer trabajo con esa persona, no lo logra, porque no puede trabajar en equipo, porque no tiene un liderazgo, porque ni siquiera no sabe expresarse, no sabe hablar en Exactamente. público, pero parece mentira, pero es cierto. Yo Entonces, las conozco habilidades universitarios que no saben hablar en público. Sí, las habilidades blandas son realmente ahora muy difíciles de encontrar y, vea, imprescindibles, sobre todo para puestos de liderazgo. Me quedan 3 minutitos. No vamos a hablar, ya no hablamos de política y ya no hablamos de función pública directamente. Para eso habrá otros espacios en su momento. Pero nada más esta pregunta. ¿Qué es lo que menos le ha gustado y qué es lo que más le ha gustado de esta experiencia de los últimos 14 meses, me parece? Sí. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué es lo que más, digamos, lo cambio de otra manera? ¿Qué es lo que más le ha costado aprender y qué es lo que más ha disfrutado? Ok, vamos desde lo más difícil a lo mejor. Lo que más me ha costado ha sido adaptarme a esta vida pública. Soy una persona, digamos, muy trabajadora, pero siempre trabajo detrás de bambalinas y tratar de enfrentarme a los medios ha sido todo un aprendizaje muy positivo para mí, pero sobre todo el juzgamiento de personas que ni me conocen ni saben nada de mí y que llegan a juzgar o digamos, a herir de alguna manera a la persona por lo que quieran. Entonces ahí sí es ha sido como complejo adaptarme a esto. Sé que la politiquería muchas veces está revestida de esto, ¿verdad? Entonces he tenido que madurar y crecer y alimentarme, ¿verdad? De experiencias de otros como para poder sobrellevar esto. Perdón, ¿su familia, sus hijas, qué dicen de eso? Gracias a Dios, por el momento, digamos que no han habido ataques tan negativos hacia mí. Yo lo que trato de decirles cuando a veces llegan con algunas preguntas es: mi amor, sabes que estoy en un puesto que es un poco complejo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero tú me conoces a mí, sabes la persona que yo soy y esta persona, digamos, no ha cambiado. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ven conmigo y yo te la aclaro. Entonces siempre tratar de tener esa cercanía y accesibilidad para que me puedan aclarar dudas cuando las tengan. ¿Y lo que más ha disfrutado? El poder alcanzar objetivos que antes uno solamente los podía ver ahí, ¿verdad? Yo como técnica tenía muchas cosas para poder mejorar líneas de trabajo y deseaba poder
plasmarlas en algún proyecto y que muchas veces lo hice y nunca fueron oídas. Ahora yo puedo hacer política pública para que otros técnicos implementen esas cosas que son realmente provechosas para la salud pública. Doña Mari, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar unos minutos cero estrés con nosotros aquí en 7 Días Radio. Muchísimas gracias, don Rodolfo, por la invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.